Voy a proceder a compartir mis diapositivas. Muchísimas gracias con todos. Denme 2 segundos para compartir, por favor. Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias con todos por estar aquí. Gracias, Shirley. Qué bueno poder estar aquí con ustedes una vez más en este curso de Saga Capacitaciones con el tema bioseguridad hospitalaria, un tema una capacitación que a ustedes les está sirviendo para subir en el escalafón. Entonces vamos a abrir, les voy a comentar cómo va a ser nuestra dinámica. En realidad a mí me gusta mucho el tema de ir compartiendo con ustedes para verificar en caso de que ustedes tengan algún tipo de duda, algo que esté quedando de la clase un poco que no esté muy entendible. Entonces, si es necesario para mí que las personas que puedan, solo las personas que puedan, encendamos las camaritas para poder vernos, así nos conocemos. Yo también trabajo en el IES, muchos de ustedes trabajan allí. Entonces, las personas que puedan encender las camaritas, estoy poniendo esto que se me cayó. Pues ya. Muy bien, muchísimas gracias a todos quienes están encendiendo sus camaritas. Entonces, esta semana vamos a hablar, les estaba diciendo de cómo va a ser la dinámica. En caso de que ustedes necesiten, tengan alguna duda o algo no esté quedando claro, tranquilamente pueden alzar la manito. Si esa manito que sale en una esquina, usted alza la manito y yo estoy pendiente. De igual manera, por favor, podemos poner en el chat, yo estoy pendiente de aquello para poder responder a las preguntas que no estén quedando tan claras, ¿ok? ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta semana vamos a trabajar de las 6 de la tarde de las 8 de la noche, perdón, hasta las 10 de la noche, ¿sí? De 8 a 10 de la noche. Y vamos a hablar de bioseguridad hospitalaria sobre la normativa legal vigente y qué tenemos que saber nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué debemos saber? Tanto los profesionales de la salud como los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que saber en torno a la bioseguridad hospitalaria? Porque hay cosas que en realidad están enmarcados en la normativa, pero que nosotros no podemos o no es tan necesario que nosotros sepamos tan así al pie de la letra, ¿no es cierto? Como por ejemplo gestión externa de desechos. ¿Para qué voy a saber gestión externa de desechos si a mí lo que me interesa es saber la gestión interna de los desechos, ¿no es cierto? Entonces, temas así, por ejemplo. Vamos a ver. Dice una compañera que no tiene luz. Bueno, sí, esto de la luz está siendo tan complejo. Por suerte, acá nos quitaron hasta las 6 de la tarde. Esta semana toca hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué vamos a ver y en qué normativa nos vamos a basar? Porque cuando nosotros nos suben de escalafón, o por ejemplo, cuando viene el acceso a tu consultorio privado, o cuando te están tomando alguna evaluación en tu casa de salud, te van a tomar sobre el documento del Ministerio de Salud Pública, Bioseguridad para los establecimientos de salud, el manual, ¿cierto? El manual de bioseguridad para los establecimientos de salud. La única versión que existe es la del 2016, desgraciadamente no se ha modificado, entonces un problema, pero esa es la que tenemos actualmente. Me presento, soy la doctora Joana Villamarín, soy médico general por la Universidad Técnica de Ambato, soy magíster en epidemiología y salud pública por la Universidad Internacional Valenciana de España. Tengo un diplomado en prevención y control de infecciones intrahospitalarias, un diplomado de atención a víctimas de violencia de género. Soy maestrante en bioética por la Universidad Internacional Valenciana. Estoy actualmente egresada también.
Soy maestrante en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos del proyecto de STER. Tengo un certificado en nutrición por el Ministerio de Trabajo y también soy certificada en gerencia hospitalaria por el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en materia, ¿no es cierto? Primero que nada, recordemos qué es la bioseguridad, ¿no es cierto? Recordemos que la bioseguridad es ese conjunto de medidas. Voy a bajar un poquito más esto porque me veo. Se me dañó mi cámara, les cuento que con esto de los apagones, se me dañó la cámara de la computadora. Y estoy con una cámara externa, por eso no se ve tan bien, está como borrosita. Entonces, bueno, la bioseguridad, ahí como ustedes ven, es el conjunto de medidas preventivas que están destinadas ¿a qué? A mantener el control de los factores de riesgo laborales que son procedentes de agentes biológicos, de agentes físicos o de agentes químicos, ¿no es cierto? Recordemos además que la bioseguridad es una disciplina del comportamiento que propone o que lo que busca es lograr acciones y actitudes que van a disminuir el riesgo de nosotros, ¿no es cierto? Del personal de salud. ¿Y el riesgo a qué? A que nosotros nos contagiemos o que adquiramos infecciones o que las propaguemos estas infecciones en nuestro entorno, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que el ámbito de la atención médica es un lugar muy propicio para la generación y difusión de todo tipo de infecciones, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Puede propagarse las infecciones por inobservancias de las medidas de bioseguridad por el personal de salud, inobservancia de las medidas de bioseguridad por parte de los usuarios, inobservancia de las medidas de bioseguridad por parte de los familiares, ¿no es cierto? Y tomemos en cuenta que todas estas personas, incluidos nosotros, podemos ser portadores de gérmenes que causan infecciones y que pueden generar alteraciones graves y aún podrían causar la muerte, ¿no es cierto?, en las personas que vienen a nuestra casa de salud o las personas que acuden como familiares, como visitas, ¿no es cierto?, y sobre todo en nosotros. También los trabajadores de la salud estamos en riesgo. Y observe lo que dice aquí en esta diapositiva. Nos dice que COVID-19, según la OMS, cuando se siguen las prácticas adecuadas en materia de higiene de manos y otras prácticas eficaces en función de los costos, el 70% de las infecciones se pueden prevenir. Esto lo dijo la OMS cuando fue COVID, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que la bioseguridad va a ser un conjunto de medidas preventivas que va a estar destinado ¿a qué? A mantener el control de todos los factores de riesgo con el fin de reducir o eliminar definitivamente todos los peligros para la salud de nosotros, ¿no es cierto? Del personal de salud, de los familiares o los usuarios del hospital o de las casas de salud, los visitantes y de la comunidad en general, ¿no es cierto? También nos ayuda la bioseguridad a mantener el control de estos factores de riesgo de los que habíamos hablado en el medio ambiente, ¿no es cierto? En el medio ambiente. Bueno, nosotros vamos a ir en el transcurso de esta conversación, de estas conversaciones que vamos a tener durante toda esta semana, hablando un poquito de el enfoque One Health. ¿Por qué estoy diciendo, estoy hablando del medio ambiente, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que actualmente nosotros, quienes hacemos prevención y control de infecciones, quienes hacemos epidemiología o vigilancia epidemiológica, trabajamos ya con el enfoque una sola salud de la OMS, ¿cierto? Ya no podemos trabajar solo pensando en la salud del ser humano, sino que estamos ya trabajando con el enfoque de una sola salud y ya lo vamos a ir
hablando, vamos a ir conversando de ese tema en los próximos días, ¿no es cierto? Ahora bien, existen principios de la bioseguridad que están muy bien fundamentados y son bastante claros, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? La universalidad, por ejemplo. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Tania. Perdón. La universalidad no es más que ciertas medidas que se deben involucrar a todos los pacientes de todos los establecimientos de salud, ¿no es cierto? Todo el personal de salud, todo el personal de salud, todo trabajador de salud, todo profesional de salud debe cumplir las precauciones estándar que están establecidas por la OMS, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estas precauciones estándar tienen que cumplirse de forma rutinaria. ¿Para qué? Para prevenir la exposición que puede dar origen a ciertas enfermedades o accidentes laborales, ¿no es cierto? Entonces, esto es la universalidad. Recuerden, medidas que involucran a todos los pacientes de todos los establecimientos de salud. Yo uso las precauciones estándar en todos mis pacientes, independientemente del paciente, ¿cierto? Está infectado, si no está infectado. Buenas noches con todos, chicos. El segundo principio de la bioseguridad, pero no menos importante, es el uso de barreras, ¿sí? Tenemos que evitar bajo toda circunstancia la exposición directa, ¿no es cierto? ¿A qué? A sangre, a fluidos, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Porque estos pueden ser potencialmente contaminantes, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a evitar esta exposición directa? Mediante la utilización de materiales que sean los adecuados y que se interpongan entre el paciente y yo, ¿no es cierto? Se interponen al contacto de los mismos, ¿no es cierto? Eso es el uso de barreras. Y las medidas de eliminación del material contaminado, en cambio, esto va a ser el conjunto de dispositivos y de procedimientos adecuados a través de los cuales nuestros materiales que hemos utilizado para atender a nuestros pacientes son depositados y eliminados sin riesgo, ¿cierto? Entonces recuerden los principios de la bioseguridad, que van a ser la universalidad, el uso de barreras y las medidas de eliminación de material contaminante. Ahora bien, observe por favor esta gráfica, ¿sí? Se dice que los profesionales de la salud que están o que en contacto con pacientes no utilicen dispositivos médicos para protección personal, como por ejemplo bata, guantes, gorros, mascarillas, EPP, ¿no es cierto? Todos los EPP, o que durante su actividad asistencial se encuentren expuestos a fluidos corporales y materiales cortopulsantes, va a tener mayor riesgo, ¿no es cierto? Todos estos profesionales o personal de salud o trabajadores de la salud, ¿sí? Que no utilicen EPP en su rutina diaria, ¿sí? Va a tener más riesgo. ¿Ok? Ahora, recordemos que los trabajadores de la salud, usted puede ver aquí, ¿sí? Aquí puede observar, mire, dice que primero que nada teníamos a los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Tenemos el 20%, observen, no encontraba cómo. El 20% de riesgo en esos profesionales de la salud que no están ocupando los equipos de protección personal durante su actividad asistencial. Tienen el 20% de riesgo de contraer alguna enfermedad relacionada, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa con estos trabajadores de la salud? Ellos, los trabajadores de la salud, constituyen una población con altísimo riesgo de sufrir alguna patología. ¿Por qué?
porque tienen una elevada probabilidad de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos, ¿no es cierto? Y además con diferentes tipos de microorganismos que se van a encontrar en todo, en el ambiente donde se desenvuelven, ¿no es cierto? Esta exposición y el contagio van a ocurrir especialmente cuando no hay una protección que sea adecuada y cuando vamos a omitir precauciones mínimas de bioseguridad, ¿cierto? Ahora mire aquí, en cambio los pacientes, este grupo poblacional, los pacientes, representan una población de altísimo riesgo para sufrir alguna patología. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos o van a llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales, ¿no es cierto? Que se encuentran en el ambiente, que podrían estar en un ambiente contaminado, en el área de hospitalización, ¿no es cierto? Y hay que sumarle a la condición de paciente que el paciente va a estar inmunodeprimido, ¿no es cierto? Inmunodeprimido, ¿por qué? Porque va a tener alguna patología o alguna enfermedad que sea debilitante para él, en donde puede saltar algún patógeno o algún microorganismo oportunista que lo infecte, ¿cierto? Pero esto, ¿por qué se da? Esto se da principalmente por inobservancias, ¿cierto? Inobservancias. Y ahora bien, mire aquí lo que dice la comunidad, ¿no es cierto? Ahí se está marcando. La comunidad en general, ¿por qué? Porque cualquier infección que se contraiga por los usuarios y el personal o los funcionarios de una casa de salud tiene el riesgo potencial de extenderse hacia la comunidad, ¿no es cierto? Y propagarse de persona a persona, así como era el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que yo estoy llevando un microorganismo, un patógeno oportunista, no me lavé las manos, no me recogí el cabello, no utilicé el uniforme de la forma adecuada o de la manera adecuada, y así me voy a mi casa, ¿sí? Y dejo los microorganismos que agarré en el hospital, le dejo regalando a la señora del bus, al señor que me cobró el bus, al señor que me estaba ayudando, al señor que le pagué las compras, a todo mundo dejo regalando microorganismos y que después van a constituir un factor de riesgo en la comunidad, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero cuando yo digo otras personas? Son otras personas que concurren o que se encuentran en las instalaciones de salud, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué? El familiar del paciente que está hospitalizado, ¿no es cierto? Los trabajadores del área administrativa, tenemos que cuidar a nuestros compañeros del área administrativa, ¿no es cierto? Porque ellos no conocen de normas de bioseguridad, ¿sí? Ellos podrían estar en riesgo de sufrir cierto tipo de infecciones por microorganismos que sean patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque no saben manejar las precauciones estándar. Van a estar obviamente en un área donde no tienen pacientes y donde no va a ser necesario que lleven a cabo todas estas precauciones estándar, pero a pesar de eso, podrían estar en riesgo, ¿cierto? Entonces es necesario que se los proteja. Bien. Y ahora bien, cuando hablamos de precauciones estándar, únicamente este slash, ¿sí? Esta página es para conocimiento general, porque vamos a ir hablando una por una. Con mi calentador aquí hace un frío tremendo. Qué bueno que empezó a llover. Entonces, cuando hablamos de precauciones estándar, nosotros vamos a hablar de, primero que nada, higiene de manos, ¿no es cierto? 5 momentos de higiene de manos, lavado de manos con agua y jabón y la higiene de manos con una solución hidroalcohólica, el uso de uniforme, el uso de PP, que va a ser primerito el uniforme, el gorro, protector facial o gafas, el respirador N95, la mascarilla quirúrgica, bata, guantes, esos van a ser los EPP. La higiene respiratoria, recuerden, ¿no es cierto? Limpieza y desinfección de ambientes y el manejo de desechos. ¿Ok? Sobre todo eso vamos a hablar esta semana.
Y ahora bien, observe aquí, por favor, ¿cuál es la finalidad de la higiene de manos? Recordemos que en los entornos de atención de salud existen microorganismos como por ejemplo bacterias, virus, hongos que se van a transmitir por diferentes vías, ¿no es cierto? Las manos del personal de salud, si no se limpian en los 5 momentos, ¿sí? Y con la forma y la técnica adecuada, tienen un papel que es importantísimo en la propagación de microorganismos a nuestros pacientes, ¿cierto? La higiene oportuna de las manos lo que va a hacer es que va a prevenir la contaminación del entorno de salud, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy con las manos sucias, voy a tocar un fonendoscopio, voy a tocarle al paciente, voy a tocar la cama, y voy a ir dejando fómites que se llaman. Los fómites son acúmulos de microorganismos, ¿no es cierto? Que voy dejándolos, ¿sí? Si es que no me higienizo las manos. Ahora, debemos recordar también que cuando nosotros estamos brindando atención a un paciente, los microorganismos y otros posibles patógenos colonizan progresivamente nuestras manos. Es normal que nuestras manos se vayan colonizando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un medio de trabajo, ¿cierto? Pero como se colonizan nuestras manos, nosotros tenemos que decolonizarlas, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con una solución hidroalcohólica o a su vez con agua y jabón. Vamos a estar hablando un poquito del tema del agua y jabón, ¿sí? Porque hace 2 semanas me parece que fue, o unas, sí, 2 semanas. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir a un recorrido en Quito, en varios hospitales. Vino una conferencista internacional que se llama Wanda Corenstein. Wanda Corenstein nos dejó varias, ¿cómo serían? Dudas, no, más que dudas, varias observaciones. Vamos a ir conversando de este tipo de observaciones que nos fue dando Wanda Corenstein hace aproximadamente unas 3 semanas. Y es algo que, miren, en el curso anterior que lo dimos, no conversamos porque no había criterios estandarizados y actualizados de la OMS, pero ahora que tuvimos esa charla, fue también después de aquello, tuvimos la oportunidad de ir a un congreso en la Universidad Católica en Quito, y sí, una cosa muy buena y en realidad que tiene muchísima razón de cómo están manejando en en otros países y sobre todo en países como el nuestro, ¿no es cierto? En países de bajos recursos o países que no tienen todos los recursos necesarios para poder tener todo lo que quisieran, ¿no es cierto? Pero nos deja buenas enseñanzas. Ya vamos a ir conversando sobre eso. Ahora bien, recordemos que el término o la higiene de manos es un término general que se va a aplicar, ya sea al lavado de manos con agua y jabón o al frotar las manos usando una solución hidroalcohólica, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando estamos haciendo los 5 momentos, podemos utilizar una solución hidroalcohólica o también como haciendo la antisepsia quirúrgica, ¿cierto? Recordemos también que la higiene de manos es un procedimiento que es muy sencillo, ¿no es cierto? Muy sencillo, pero es importantísimo, importantísimo. A pesar de que sabemos que es importantísimo, muchas veces nosotros como personal de salud subestimamos la importancia que tiene este procedimiento tan sencillo, tan barato, que no le cuesta tanto a nuestras casas de salud, ¿no es cierto? La higiene oportuna y eficaz de las manos va a proteger ¿a quién? A los pacientes primero, al trabajador de la salud, al profesional de la salud, al entorno, ¿sí? De la atención de salud, ¿ok?
¿A quién más? A los trabajadores administrativos, a los vigilantes, a la comunidad. A todo mundo nos protege la higiene de manos. A todo el mundo. ¿Ok? Vamos a seguir. Ah, y tenemos 5 momentos de la higiene de manos, ¿cierto? Ya vamos a ir desglosando cada momento de la higiene de manos según las circunstancias, porque a pesar de que sabemos de memoria, nosotros somos buenos para aprendernos de memoria. Yo tengo una particularidad que tengo una especie de memoria fotográfica. No sé por qué bueno, creo que a veces es una ventaja, pero a veces no tanto. Bueno, entonces, tú dices los 5 momentos de lavado de manos y los recitas, pero ¿los cumples? No los cumples, casi nunca los cumplimos, ¿cierto? Al menos cuando estamos en atención directa, siempre cuando se va a hacer alguna supervisión, pocos son es el personal que cumple los 5 momentos de lavado de manos y en realidad nosotros necesitamos para prevenir infecciones que se cumplan. Es una de las normas básicas más baratas, más rápidas, todo el mundo lo puede realizar y no requiere mucho, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 momentos? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, dígase sangre, orina, heces, secreción traqueal, cualquier fluido corporal, después de que lo toqué al paciente y después de tener contacto con ¿qué? Con el entorno del paciente, ¿no es cierto? Esos son los 5 momentos de lavado de manos, ¿cierto? Mire aquí, antes de tocar al paciente, vamos a tomar en cuenta lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Lo que ya hemos dicho. ¿Y qué hemos dicho? Que los trabajadores de la salud deben higienizarse las manos siguiendo el método, ojo, y esto es importantísimo, porque nosotros debemos seguir el método de la OMS, ¿no es cierto? De los 5 momentos de la higiene de manos, ¿ok? Se van a centrar estos 5 momentos de lavado de manos en el contacto que ocurre dentro de la zona del paciente cuando se le está prestando atención de salud, ¿cierto? Esto lo que propone es una especie de visión unificada, ¿no es cierto? Que va a estar dirigida a todos los profesionales, a todos el personal de salud, ¿no es cierto? A los observadores, el personal de limpieza y de limpieza, ¿no es cierto? Todo el personal debe saber este proceso. Y obviamente, como es algo que está estandarizado, no se le va o no va a inventar nuevas maneras, ¿no es cierto? Porque a veces te inventan nuevas otras maneras. Entonces, recordemos, y es importante que recordemos puntos básicos aquí cuando nosotros estamos hablando de los 5 momentos de la higiene de manos. ¿Qué puntos básicos? Como por ejemplo, ¿qué es la zona del paciente? ¿Alguien me dice qué es la zona del paciente? ¿No? Recordemos que la zona del paciente va a incluir al paciente, ¿no es cierto? Al paciente, la cama, algunas superficies, elementos que se dedican de manera temporal solo a ese paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el portazuero, el velador, la mesa de comida, ¿sí? Todo esto es la zona del paciente o la unidad del paciente, como nosotros le llamamos, ¿cierto? Mira aquí, ¿y cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Observa. Primero, antes de tocar al paciente, ¿no es cierto? Antes de tocar al paciente. Exacto, sí, Marcela, muy bien. Marcela nos dice que es la superficie que toca el paciente o que podría tocar el paciente, ¿cierto? Mire aquí, el primer momento,
antes de tocar al paciente. ¿Cuándo me voy a lavar las manos? Lávese las manos antes de tocar al paciente, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque voy a proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene el personal en sus manos, ¿cierto? En sus manos. Antes de realizar una tarea aséptica, cuando me tengo que lavar las manos antes de realizar una tarea limpia y antes de utilizar guantes. Ojo, esto es importantísimo. Antes de utilizar guantes. A veces nos dicen, pero ¿para qué me voy a poner guantes? Me voy a lavar las manos, doctora, si es que me voy a poner guantes. ¿Alguien me puede decir por qué me tengo que lavar las manos antes de ponerme guantes? ¿Recuerda? ¿Alguien sabe? Hola, Jesús, buenas noches. ¿No? Recuerden que los guantes pueden tener microperforaciones, ¿cierto? La estructura del guante no es 100% indemne, puede tener microperforaciones. ¿Y qué pasa si mis manitos están contaminadas? Yo me pongo el guante y puede salir algún microorganismo por esa microperforación. Recuerde cómo se llaman los microorganismos, como les decimos en epidemiología, en vigilancia epidemiológica se les llama patógenos oportunistas, ¿cierto? Oportunistas quiere decir que son patógenos oportunistas, quiere decir que ellos aprovechan cualquier oportunidad que tienen, ¿para qué? Para infectarnos a nosotros, ¿cierto? Por eso se llaman patógenos oportunistas. Tenemos que lavarnos las manos antes de ponernos guantes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tengo que proteger al paciente de los gérmenes que pueden entrar en el cuerpo debido a mis manos, ¿no es cierto? Exacto, Marcela nos dice para evitar la propagación de gérmenes y microorganismos. Perfecto, Marcela. Ahora, 3, después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales. ¿Cuándo? Inmediatamente después del riesgo, ¿no es cierto? Inmediatamente después del riesgo. Me saqué los guantes y tengo que lavarme las manos. No se olvide de que tengo que lavarme las manos. Y después de que me saco los guantes, ahí sí, lávese las manos, porque tiene talco, muchos guantes tienen talco, y si usted se hace con la solución hidroalcohólica, lo que va a lograr es que se va a hacer una especie de pasta en sus manitos, como bolitas, ¿no es cierto? Recuerden, el número 3, que es después de la exposición a fluidos corporales, me protege a mí, ¿no es cierto? Me protege a mí, le protege al paciente, pero también me protege a mí. Recuerden, los dos anteriores le protegían ¿a quién? Al paciente. Este de aquí me protege a mí, ¿no es cierto? Al paciente también, pero también, ¿ok? Después de tocar al paciente, después de que toco al paciente me lavo las manos. ¿Para qué? Para protegerme a mí y proteger al paciente y al entorno. Y después del contacto con el paciente, para protegerme a mí y proteger el entorno, ¿cierto? Y aquí es importante cuando nosotros estamos hablando del entorno del paciente que identifiquemos bien cuál es el entorno del paciente, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces entran las dicen o entra alguna persona a una habitación, coge la mesita de noche, coge algo de por ahí, coge una hoja, coge solamente la hoja del control ingesta y excreta. La ingesta y excreta la tienen pegada al pie de la cama en una fundita, ¿no es cierto? Cogen ese control de ingesta y excreta, anotan, dejan ahí su hoja y se van. ¿Es o no es entorno del paciente eso? ¿Alguien sabe? Eso no es entorno del paciente.
Sí, ¿no es cierto? Es el entorno del paciente porque está en la mesita. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Hay, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el curso de la OMS de prevención y control de infecciones. Cuando usted hace ese curso de la OMS de prevención y control de infecciones, allí usted le dicen incluso, le dan un caso clínico y le dicen, nadie tocó al paciente, solo fueron y conversaron con él, pero nadie lo tocó. Y ahí le toman una prueba, ¿no es cierto? Y justo está esa pregunta me tocó a mí. Entonces, es importante que sí, aunque no lo toque al paciente, si ya toqué su cama, si toqué su libreta, si toqué su portazuelos, eso es el entorno del paciente, ¿no es cierto? Es el entorno del paciente que por lo general es 1 metro alrededor. ¿Ok? Mire aquí, ¿cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos para atención a pacientes que tengan o que sean portadores de una herida quirúrgica, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones o cuestiones importantes que son relativas a las heridas quirúrgicas, ¿no es cierto? Primero que nada, ¿qué? Que no voy a tocar la zona de la herida si es que no es necesario, ¿ok? ¿Para qué voy a tocar? Si no es necesario, mejor no toco, ¿sí? También es importante que tome en cuenta que debe utilizar guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener un posible contacto con fluidos corporales, ¿cierto? Tengo que respetar los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Siguiendo todo el protocolo de los 5 momentos y todos los pasos de lavado de manos, ¿cierto? Siempre que voy a cambiar el apósito o a manipular la herida, tengo que utilizar guantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puedo tener contacto con secreciones, ¿cierto? Nunca jamás toque el apósito por lo menos 48 horas después de la intervención quirúrgica, ¿ok? Obviamente que si usted tiene fugas, si tiene sangrados, obviamente que va a tener que tocar el apósito, pero caso contrario, no, por favor. ¿Por qué? Porque voy a generar algún tipo de complicación, ¿ok? Debería yo, cuando estoy haciendo manipulación de heridas quirúrgicas, utilizar algún tipo de apósito básico, como por ejemplo un apósito absorbente, dependiendo del tipo de herida que tenga, ¿cierto? Podría ser un apósito que tenga baja adherencia, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en ocasiones nosotros, que somos trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, ¿no es cierto? También podríamos efectuar otras maniobras cuando estamos atendiendo a un paciente para examinar una herida quirúrgica, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué? Manipular un catéter venoso, podría extraer sangre o comprobar una sonda vesical, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos puede ser necesario que nos desinfectemos las manos antes y después de haber tocado o de realizar la maniobra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos con las precauciones que son aplicables en ese momento, ¿cierto? Es necesario. Por ejemplo, mire aquí en esta gráfica que es en heridas quirúrgicas, cómo se realiza, ¿no es cierto? Mire, el paso 1 va a ser antes de tocar al paciente, ¿cierto? El paso 2 antes de realizar una tarea limpia, ¿sí? Mire aquí, esto, ¿qué quiere decir?
inmediatamente antes de tocar el apósito de la zona de la herida, ¿sí? Por ejemplo, antes de examinar la zona, ¿ok? Antes de tocar la herida, antes de preparar el material y antes de cambiar el apósito de la herida. Esa es la parte o la tarea limpia. Luego, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, como por ejemplo, ¿qué? Después de que, ojo, puesto guantes, no se olvide siempre los guantes. Después de que le examiné el apósito, le alcé así la gasita. A veces yo me paso por X o Y servicio y cuando pan le veo sin guantes a una Licen alzando de una esquinita una gasa en el abdomen de alguien. Yo le digo, ¿qué hace? ¿Por qué no se pone guantes? Y me dice, solo es una esquinita, Doc, solo es para ver. En ese solo es para ver qué tal si tiene una Escherichia coli, cepa productora de carbapenemasa ese paciente. Imagínense, capaz que está colonizado el paciente, pero capaz que nosotros sí nos morimos, ¿no es cierto? Las bacterias a ese paciente no le matan, pero a nosotros capaz que sí. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso. Por favor, siempre los EPP necesarios. También después de retirar las grapas, de retirar los puntos, ¿no es cierto? Y después de cambiar los apósitos. Miren esta gráfica, por favor, qué importante es porque se refiere a cómo cuidar, ¿sí? O cómo tengo que hacer los 5 momentos de lavado de manos cuando mi paciente tiene una sonda urinaria, ¿cierto? Una sonda urinaria. Primero, me lavo las manos antes del contacto del paciente, luego o antes de realizar un procedimiento limpio, ¿sí? Hay que recordar que cuando estamos hablando de sonda vesical, ojo, siempre debemos recordar que debemos tener la indicación para la sonda, ¿no es cierto? Que sea una indicación que sea valedera, porque a veces entra un paciente y dice, ponle sondita, no. ¿Y para qué? No ponle nomás, ponle. Y ese paciente no necesita diuresis horaria, por ejemplo, que le hagan el cálculo de diuresis horario. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y debe tener el paciente la indicación de colocación de sonda. ¿Ok? Otra cosa importante, si es que se utiliza un drenaje en la bolsa que sea cerrado, siempre hay que mantenerlo cerrado, ¿no es cierto? Tengo que poner la sonda vesical de forma limpia, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser de forma limpia, ¿ok? Tengo que, si es que estoy haciendo de forma limpia o antes esterilización. Tengo que valorar al paciente siempre, todos los días, y determino todos los días si es que es o no es necesario que ese paciente siga consulta. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo a las Licen que es bueno que la enfermera pase visita con el médico. ¿Por qué? Porque allí va a ir diciéndole, ¿es necesario que siga con sonda? Mire cuánto ha producido. Podría producir también lo mismo sin sonda. ¿Será de sacarle? Entonces, todos los días, todo tipo de dispositivo, no solo la sonda vesical, todo tipo de dispositivo yo tengo que preguntarme todos los días si es o no es necesario que permanezca ese dispositivo, porque recordemos que a más días de uso, más riesgo de infecciones. ¿Ok? Ojo. Entonces, el punto 2 es antes de realizar un procedimiento limpio, que sería cuando voy a poner la sonda, ¿no es cierto? Cuando voy a manipular la sonda, tengo que estar con EPP. ¿Y esto por qué? Porque tengo que protegerle al paciente, ojo, al paciente. Después del riesgo de exposición a fluidos, lo mismo cuando he cogido orina, he cogido sangre, he cogido heces, tengo que lavarme las manos, ¿no es cierto? Es importante. Después del contacto con el paciente y después del entorno,
con el paciente, ¿no es cierto? Después del contacto con el entorno. Sí. ¿Y cómo se va a hacer la atención a pacientes que tengan CVC o catéter venoso central? Primero que nada, lo que dijimos en las zonas. Todo dispositivo médico invasivo tiene la particularidad de que crea biofilms que pueden, o no que pueden, que colonizan, ¿sí? Ese dispositivo en su parte externa. Entonces, hay que tomar en cuenta que barajar la posibilidad de sacar ese dispositivo todos los días. Todos los días tengo que hacerme la pregunta si es necesario o no es necesario que el paciente siga en uso de ese dispositivo, ¿cierto? Y ahora bien, ¿cuándo yo le voy a poner o cómo voy a hacer yo los 5 momentos de lavado de manos? Primero que nada, observe por favor, ¿sí? Vamos a hacer antes de tocarle a mi paciente, ¿cierto? Antes de tocarle a mi paciente. Luego, antes de realizar una tarea limpia, estoy hablando de CBC, siempre es una tarea limpia, ¿no es cierto? Antes de cualquier tipo de manipulación, usted tiene que lavarse las manos cuando va a tocarle el CBC, incluso solo para destapar uno de los lúmenes, ¿no es cierto? Es importantísimo. ¿Por qué? Recordemos que cuando estamos hablando de CBC o de catéter venoso central, tenemos la particularidad, ¿sí?, de que la infección no va a ser por una sola vía. Nosotros tenemos una infección intravascular, ¿no es cierto? Tenemos una infección que puede ser por el sitio de punción, ¿sí? Y otra infección que puede darse por transfundir fármacos inadecuados. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre me tengo que poner guantes cuando voy a manipular de cualquier manera el CBC, ¿no es cierto? Siempre. Y ojo, antes de manipular cualquier puerto, ¿sí?, antes de conectarle, muchas veces en algunas casas de salud tienen unas tapas, ¿sí?, que se llama dish. Y este dish lo ponen el dish en el CBC y no le limpian el dish antes de colocar medicación. Recordemos que el CBC cae directamente en el corazón, ¿cierto? Entonces nosotros estamos inoculándole directamente al paciente, a diferencia de un catéter venoso periférico, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siempre estéril cuando voy a poner mi dispositivo, cuando voy a retirar mi dispositivo también, ¿no es cierto? Si voy a hacer cambio de apósitos también, ¿sí? Ojo, cuando estoy hablando de CBC, estoy hablando también de lo que es el de hemodiálisis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Luego o después del riesgo de exposición a fluidos, también me lavo los manos. Y si es que yo les dije que debemos utilizar guantes para hacer procedimientos limpios, ¿no es cierto? Y previo al lavado de manos, pues cuando voy a retirar también tengo que ponerme guantes. Por ejemplo, si voy a retirarle el CBC al paciente, tiene que ser con guantes, ¿ok? No se olviden de eso. Mire aquí, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pacientes que tengan un tubo endotraqueal? Recordemos que primero que nada ese paciente está vulnerable, ¿no es cierto? Vulnerable. Que nosotros bajo ninguna circunstancia tenemos que tomar como primera opción la intubación. Es más, las guías más actualizadas de la OMS nos dicen
que tenemos que evitar la intubación siempre. Evite en lo posible la intubación, ¿no es cierto? Y tenemos que utilizar VNI, que es ventilación mecánica no invasiva o ventilación no invasiva, para tratar de darle más oportunidad al paciente, ¿no es cierto?, de que no entre a tubo. ¿Okay? Siempre, si es posible, tenemos que utilizar tubos endotraqueales con esta salida de secreciones subglótica, ¿no es cierto? Siempre. Sobre todo en estos pacientes que van a tener intubación por más de 48 horas. Debemos elevar la cabecera de la cama por lo menos 30 a 45 grados. ¿Para qué? Para evitar las microaspiraciones, ¿cierto? En lo posible, no deberíamos nosotros utilizar sedación y analgesia no se dice de amplio espectro, pero bueno, de tercera generación. En analgesia hay las escaleras de la OMS en el último escalón, ¿no es cierto? Aunque estemos en el último escalón, deberíamos tratar de evitar, ¿sí? Deberíamos tratar de evitar. ¿Por qué? Porque recordemos que a más días de uso de pseudoanalgesia, yo lo que voy a tener es un paciente con neuropatía de paciente crítico, ¿cierto? Entonces es importante que se tome en cuenta eso. Estoy hablando de tubo endotraqueal, estoy hablando de que es un paciente que está dormido, que está en uso de sedantes mayores, ¿cierto? A lo mejor está en uso de algún tipo de paralítico relajante muscular, entonces es importante esto. A estos pacientes también portadores de tubo endotraqueal, siempre hay que hacer un buen aseo en boca. Pero ojo, recuerden que nos dijo la OPS el año anterior. No use ningún tipo de producto que contenga clorexidina. ¿Y por qué no con clorexidina? Porque recordemos, ¿qué le pasa a usted cuando se lava las manos con clorexidina todos los días? Mónica, se te fue la luz. ¿Qué pasa cuando nos lavamos las manos todos los días con clorexidina? ¿Están bien sus manos? ¿Sí, no? Por lo menos las mías no. Créanme que yo cuando me lavo las manos 2 días solo con clorexidina o un día y en la tarde, las manos no valen. Están totalmente resecas. Si es que me lavo más de un día ya están peladas, me pican, ¿no es cierto? Entonces es importante que se eliminó desde el 2023 el uso de clorexidina para limpieza bucal, porque lo mismo que le pasa en sus manitos, le pasa en la mucosa oral a ese paciente, ¿no es cierto? Le pasa. Además, recordemos que la clorexidina es un antiséptico y el paciente está dormidito, ¿no es cierto? Y no se da cuenta que va microaspirando, hace microsecreciones con la clorexidina. Entonces va a ser más bien perjudicial, por eso la OMS recomienda que no se haga bajo ninguna circunstancia. Actualmente ya el tema de la limpieza bucal con clorexidina en los pacientes. Otra técnica importante también es la movilización temprana en estos pacientes, ¿no es cierto? Que se les mueva, se les haga caminar o se les haga fisioterapia, por ejemplo, motora, aunque el paciente esté en uso de sedación y analgesia, fisioterapia tiene que hacerle la fisiomotora, ¿no es cierto? Recordar, importante, que debería hacer el cuidado nasal, debería ver si es que existen secreciones, es muy importante para evitar neumonía asociada a la ventilación local, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en esos pacientes portadores de catéteres venosos periféricos, ¿no es cierto? Lo mismo, siempre antes de el contacto a fluidos corporales, pilas, ¿no es cierto?
a mí me sucedió un caso. Ya son, me parece que ya son un poco más de un año, debe ser. Un año debe ser. Me dolía la barriga. Me dolía, pero terrible. Y me voy a la emergencia. Y yo soy de esas personas, yo en mi unidad atiendo también pacientes VIH. Hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis. Entonces tú ves todos los días estos pacientes y tú dices, debemos utilizar las precauciones estándar, ¿no? No porque existan los pacientes nuestros que están en tratamiento, todos ya en tratamiento y bien, sino porque también existe una gran parte de la población que no está diagnosticada y no recibe tratamiento. Entonces, me voy a la emergencia y le digo a una compañera enfermera, le digo, no sea malita, dice, pásame una ampollita de, me parece que era omeprazol o algo. Y aparte de eso me iban a hacer unos exámenes y le digo, ay, pasando, ya me muero. De verdad me sentía mal. Digo, me muero, me muero, me muero. Bueno, con toda la buena voluntad, mi compañera, con toda la buena voluntad, porque estoy segura que lo hizo de muy buena intención, no se lavó las manos primero. Cuando yo le dije, pero lávate las manos, cogió un poquito de alcohol, se hizo así y me pinchó. Y yo que me doy cuenta porque yo estaba toda así bien adolorida, ¿no? Y así he hecho un puñito para un lado. Cuando le veo, no tenía guantes y le sucedió un accidente con mi vena. Yo tengo una vena aquí que bueno, yo no tengo casi, no se me notan mucho las venas porque estoy bastante delgada, entonces no sé por qué no se me nota mucho. Y tengo estas, las dos de aquí, y siempre me sacan solo. Entonces me pincha aquí y sale, pero bastantísimo, y no avanza a coger con el tubo. Y se le regó mi sangre, se manchó las manos, se manchó la ropa, se manchó el piso, todo se manchó. Entonces yo le decía, pero mira, ¿cómo me chorreaste toda la sangre? Y me dice, ya te voy a limpiar. No, es que no es eso. Es que, ¿qué tal si yo tuviera VIH? ¿Y qué tal si tengo una hepatitis B? ¿Y si tengo una hepatitis C? ¿Y qué tal si justo tienes un lastimado en tu mano y yo te contagio? Entonces es importante que por más que sea tu amigo, tu vecino, tu familiar, nunca jamás nunca te saltes las normas de bioseguridad. Denme 2 segundos, por favor, que me están tocando el timbre del consultorio, 2 segundos nomás. Muy bien, perdón, un paciente, lo siento. Bueno, entonces les decía que, y aquí es importante, ¿por qué? Porque es algo, una práctica que se lo hace todos los días y a cada rato, y se lo hace en enfermería, lo hace muchísimas veces al día. Pero hay que utilizar los EPP. ¿Y qué EPP tengo que utilizar ahí? Guantes, gafas, mascarilla. Parece mentira, pero ¿qué tal? ¿Pasa algo? ¿Sí? Todo paciente sospechoso de alguna enfermedad infecto-contagiosa mientras no se demuestre lo contrario. Ojo, yo siempre les digo, y le decía ese día a mi compañera, le decía, pero mira, ¿y qué tal si es que yo tuviera algo y te contagio? No, pero es que no tienes nada. ¿Y cómo sabes que no tengo nada? ¿No es cierto? ¿Y cómo sabes? Es un riesgo. Entonces, todo para todo, así sea para aceptarle a su amiga, a su amigo, a su esposo, a cualquier persona, pilas. Bueno, mi esposo ya, pero pilas, ¿no es cierto?
Y ahora, ¿qué vamos a hacer después de que ya sabemos cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Vamos a seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios, así que necesito que me presten atención y que me contesten en el chat. Mire aquí, haga corresponder la indicación de la higiene de las manos con el momento asociado. Antes de introducir la sonda vesical, ¿qué momento es? ¿Quién me contesta en el chat o quién alza la manito? Antes de introducir una sonda vesical, ¿qué momento es? Vamos, chicos, ustedes pueden, vamos. ¿No? Momento 2, perfecto, antes de un procedimiento limpio o aséptico. Muy bien, Natalie, muy bien, Tatiana, perfecto. Después de haber ajustado la cama del paciente, ojo, el paciente no estaba presente y usted después de que ajustó la cama se fue inmediatamente de esa zona. ¿Qué momento es? ¿Qué momento es, chicos? Vamos. Momento 5. Perfecto. Después del contacto con el entorno del paciente, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Perfecto. Y ahora bien, cuando estamos hablando, muy bien, el momento 5, muy bien. Cuando estamos hablando de higiene de las manos, nosotros siempre nos tiene que venir, como es, a la mente dos opciones, ¿no es cierto? O tengo una solución hidroalcohólica o tengo agua y jabón, ¿sí? Y se debe realizar en los 5 momentos de la higiene de manos, ¿cierto? Mire, cuando yo voy a hacer con agua y jabón, ¿sí? ¿Por qué hago con agua y jabón? Recordemos que la finalidad del lavado habitual de las manos con agua y jabón, ¿qué va a hacer? Eliminar la suciedad, eliminar la materia orgánica y eliminar los microorganismos. Recordemos que una solución hidroalcohólica o los antisépticos y desinfectantes, los desinfectantes. Recordemos que los desinfectantes se inactivan ante materia orgánica. ¿Cuál es el único desinfectante que también es antiséptico? ¿Alguien sabe cuál es el único desinfectante que también es antiséptico? ¿No? ¿No? No, la clorexidina no. La clorexidina solo es antiséptica, solo me vale para piel. Desinfectante es aquel que sirve para las superficies inanimadas. ¿Cuál es el único desinfectante que también es antiséptico? ¿Se acuerdan? ¿No? Este ve. El alcohol. El alcohol es el único desinfectante y es el único que funciona como desinfectante y antiséptico a la vez. El alcohol, recuerda. Y si nosotros estamos diciendo que los desinfectantes se inactivan ante la presencia de materia orgánica, quiere decir que nosotros cuando las manitos ya están visiblemente sucias, no podemos utilizar alcohol. Tenemos que utilizar agua y jabón, ¿cierto? Cuando las manos están visiblemente sucias, agua y jabón. Cuando las manos han estado en contacto con fluidos corporales, agua y jabón. ¿Por qué? Recordemos que el jabón nos ayuda a eliminar de forma mecánica, ¿no es cierto? Mecánica todos los residuos, todos los microorganismos que están adheridos, ¿no es cierto? También nos ayuda a retirar
estas sustancias que podrían tener grasa, que podrían tener aceites y que suelen estar presentes en nuestras manos cuando están cochinas, ¿cierto? Cuando están sucias. La actividad antimicrobiana de los jabones comunes es mínima, ¿sí? Pero la fricción mecánica al frotarse las manos durante el lavado con agua y jabón hace, ¿cierto?, que se elimine la flora transitoria. Ahora, de esto es que viene que nosotros en nuestras áreas hospitalarias deberíamos utilizar un jabón con, ya no con registro sanitario, antes nos decían con registro sanitario, pero ahora ya no existe en el país un jabón con registro sanitario, un jabón con notificación sanitaria, pero que sea de uso hospitalario. El jabón de uso hospitalario a ti te dice que mata virus, bacterias, hongos y esporas, ¿cierto? Entonces es importante eso. También es importante que sepamos que hay que dedicar suficiente tiempo al lavado de las manos, ¿no es cierto? Se ha demostrado que al lavarse las manos, ¿sí? Durante más de 30 segundos, se elimina muchísimos microorganismos más que lavándose durante 15 segundos. ¿Y por qué les hago esta relación? Porque hay un estudio que hicieron esta comparación, ¿no es cierto? El lavado de manos durante 15 segundos y el lavado de manos de 40 a 60 segundos y obviamente este de acá elimina un montón los microorganismos, ¿cierto? Entonces es mejor en ciertas situaciones, las que hablamos hace unos minutos, manos visiblemente sucias, después de ir al baño, contacto con fluidos, ¿no es cierto? Ah, y ojo, cuando yo estoy pensando o cuando tengo un paciente que tiene Clostridium difficile, ¿no es cierto? Si tiene un Clostridium difficile, tengo que en ese paciente nunca jamás utilice alcohol. Nunca jamás voy a utilizar alcohol ni en los 5 momentos, solo agua y jabón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Clostridium difficile no se, no, el Clostridium difficile tiene esporas y el alcohol no elimina esporas, solo el agua y jabón con el frotes, ¿cierto? Frotando. Joel, muy bien, quedan grabadas. Recordemos que estas clases quedan grabadas, ¿no es cierto? Nuestros compañeros de sala les harán llegar todo el material de estas clases y además les harán llegar las grabaciones de la clase para que ustedes puedan verlas cuando tengan uso en sus momentos libres, ¿ok? Entonces, bajo estas circunstancias yo tengo que lavar con agua y jabón. Ahora, la OPS ya te está recomendando que no en todos los entornos deberíamos tener posetas para lavado de manos. Es decir, no deberíamos tener en todos los entornos el lavabo, ¿no es cierto? No deberíamos tener. ¿Esto por qué? Recordemos que Pseudomonas, por ejemplo, le encantan las superficies húmedas. Y en hospitales, ¿sí? Se ha hecho el estudio de las cañerías de los hospitales y se ha encontrado pseudomonas. Entonces, si es que tú puedes tener colonización de pseudomonas en el lugar donde te lava las manos, es muy probable que te contamines allí. Entonces, por eso está empezando OMS a recomendar que si nosotros tenemos un alcohol, una solución hidroalcohólica que sea de muy buena calidad, tendríamos que utilizarla esta y solo lavarnos las manos bajo estas circunstancias que tenemos aquí, ¿cierto? Estamos pendientes todavía de que saque la OMS esta recomendación, pero en lugares como, por ejemplo, en mi hospital, yo ya le estoy dando. Y mire aquí, mire por favor, aquí dice, limpia tus manos con agua y jabón, ¿no es cierto? Limpia tus manos con agua y jabón, ¿sí? ¿Cuánto va a durar el procedimiento? Va a durar de 40 a 60 segundos. ¿Incluido qué? La apertura de la llave, ¿sí? Coger la toalla,
me seco las manos y cierro la llave. Son 11 pasos, no se olviden, 11 pasos que van a durar de 40 a 60 segundos, ¿cierto? De 40 a 60 segundos. Vamos a ver un pequeño video de cómo debería ser la forma correcta. Me avisan si es que escuchan. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes Si pueden escuchar. técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos. ¿Se escucha ahí o no todavía? Déjenme subir ese volumen. Ya. Opa. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Esta es la técnica correcta para hacer el lavado de manos, ¿cierto? El lavado de manos. Y en realidad la higiene de manos, recordemos que es muy parecida, pero tomando en cuenta que no se abre la llave y tampoco se toma la toalla, es más rápida, ¿no es cierto? Y ahora bien, vamos a hablar del secado de las manos, ¿sí? El secado de las manos después de que utilizamos agua y jabón es un paso muy importante de la higiene de las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la transmisión de microorganismos es más probable con las manos húmedas que con las manos secas, ¿cierto? Recordemos, siempre en lo húmedo va a haber más microorganismos que en lo seco, ¿cierto? Entonces tengo que secarme las manos con cuidado, ¿cierto? Tengo que utilizar un método que no las vuelva a contaminar, ¿sí? Por ejemplo, las toallas de mano, cojo la toalla de mano y tengo que secarla. ¿Cuántas toallas cojo? 2. Y yo les he puesto aquí porque en muchos sitios nosotros vamos y tenemos estos ventiladores o estas como secadoras, ¿no es cierto? Que tú metes las manitos y te secan las manos. No en el entorno hospitalario. No está bien que exista este tipo de dispositivos en el entorno hospitalario. ¿Por qué? Porque recordemos que pueden existir colonizaciones en este tipo de dispositivos. Asociados al aire, ¿qué? En el aire podemos, en este tipo de dispositivos vamos a encontrar mucho polvo. Y en el polvo se van a encontrar aspergillus, por ejemplo.
y después se contaminan sus manitos con aspergillos, ¿no es cierto? Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, ¿ok? Y ahora bien, cuando hablamos de, en cambio, la desinfección de manos a base de una solución hidroalcohólica, debemos tomar en cuenta que el desinfectante de manos a base de alcohol es la opción preferida, ¿no es cierto?, para la higiene de manos. ¿Por qué? Ojo, pero siempre, cuando estén visiblemente limpias, ¿no es cierto? O no estén visiblemente sucias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo de preparados que son hidroalcohólicos son más eficaces, ¿para qué? Para inactivar los microorganismos que el agua y jabón. El alcohol es más eficaz para inactivar los microorganismos, daña los microorganismos, los mata, ¿cierto? Y aparte de eso, desnaturaliza las proteínas, ¿no es cierto? Que son algunos componentes de los microorganismos y daña en realidad su estructura. Esto es importante, ¿no es cierto? Y es importante también que la acción de este tipo de preparados a base de una solución hidroalcohólica tiene varias ventajas, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Alguien conoce el Avagar? El Avagar es clorhexidina 1 con alcohol, ¿cierto? Entonces el Avagar te da la ventaja de el efecto tan rápido que tiene el alcohol en actuar con el tiempo prolongado, ¿no es cierto?, de eficacia que tiene la clorhexidina, que es de 6 horas, entonces te da un efecto prolongado, te cubre durante más tiempo. Recordemos, pero es importante que recordemos que con Clostridium difficile no puedo utilizar alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol no mata esporas. Eso es lo malo, eso es lo malo. Es súper bueno, súper cómodo, muy sencillo, porque yo el alcohol lo puedo tener en mi bolsillo, solo cuando tengo que desinfectar me saco, me cojo, me pongo, me desinfecto y listo, ¿no es cierto? Y listo. Es una buena opción. Entonces, me toma solo de 20 a 30 segundos, ¿cierto? Me ayuda a mantener el flujo de trabajo. Por ejemplo, yo estoy atendiendo a un paciente y quiero hacer los 5 momentos de lavado de manos. Imagínense 5 momentos estar yendo al lavabo, o a la poseta que se llama, ¿no es cierto? Al lavabo, camina al lavabo en los 5 momentos. Muy complejo, pero si tengo alcohol a la mano, pues lo hago con el alcohol y voy a asegurar que mis manos estén limpias. Ojo, siempre, siempre con los pasos que son los adecuados, ¿no es cierto? Los pasos adecuados, 8 pasos, me evito este paso de abrir la llave, de tomar la toalla y cerrar la llave, ¿cierto? Y secarme la mano, obviamente. Y ahora bien, mire, vamos a observar aquí, por favor. Este video tiene la finalidad de difundir la manera correcta de realizar la higiene de las manos, especificando las técnicas de desinfección con solución a base de alcohol gel. Está dirigido a todo el personal de los establecimientos de atención médica del sector salud, a los pacientes y a sus familiares. La técnica para desinfectar las manos con soluciones a base de alcohol tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 segundos, y cada paso debe repetirse al menos 5 veces. Para poder significar cómo realizar esta técnica de manera adecuada, simularemos la solución a base de alcohol utilizando pintura. Deposita en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir toda la superficie. Frote la palma de las manos entre sí, tratando de cubrir toda la palma de ambas manos. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Frote la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha. Después, haga lo mismo con la otra mano.
Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Haga lo mismo con la otra mano. En este momento sus manos son seguras, están limpias y disminuyen el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. Gobierno. Esta es más o menos la técnica que utilizamos cuando utilizamos FluoUV, ¿no? No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de que su programa de control de infecciones ocupe luz negra. Con FluoUV le dan, usted tiene que hacer la higiene de manos y después con la lámpara negra se observa. No sé si es que han podido observar, han visto ustedes cómo se utiliza, ¿no? Si ustedes desean, el día de mañana podemos utilizarle. Voy a pedir que me la traigan ahorita mi lámpara. Denme 2 segundos. Ya nos van a traer para que ustedes puedan observar. Es una técnica súper buena y te da la oportunidad de observar, de ver cómo estás realizando la técnica, porque recordemos que todos los pasos de la higiene de manos, todos estos pasos que están implementados, ¿no es cierto? La secuencia, el por qué, es para que podamos intervenir o limpiar cada uno de los espacios de nuestras manos, para que todo esté limpio. Nos aseguramos incluso de que los dedos y que las puntas de los dedos estén muy limpios, ¿cierto? Vamos a seguir hasta que nos traigan. Ahora bien, hay que tomar en cuenta varios puntos cuando nosotros estamos hablando de higiene de manos. Y miren, aquí yo les puse desaconsejar, fomentar y suministrar, ¿sí? Primero que nada, desaconsejar ¿qué? Es importantísimo. Desaconsejar el uso simultáneo de jabón y desinfectantes para las manos a base de alcohol gel. Y muchas veces yo he ido a algunos hospitales a hacer visita y veo que les están diciendo que se laven las manos, ¿sí? Y que encima, que no importa que se pongan el alcohol gel. No, no, ¿por qué? Porque estoy dañando, ¿no es cierto?, mi barrera cutánea cuando yo suministro al personal de salud productos diferentes de higiene de las manos y este personal de salud pudiese tener alergias, por ejemplo, o algún tipo de reacción adversa en los productos, podría ser algún tipo de lesión. Entonces, no está bien. Hay que desaconsejar este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Siempre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes o personal de salud que tiene alguna reacción cutánea a que sea asociada al uso de este tipo de agentes, como por ejemplo la clorhexidina, ¿no es cierto? Como por ejemplo los pacientes que tienen, o nuestros compañeros que tienen dermatitis de contacto a causa de la clorhexidina, porque ustedes han de haber visto, o que tienen otras lesiones de la piel a causa de la clorhexidina, es importante que promovamos buenas prácticas de cuidado en torno a esa piel, ¿no es cierto? Como por ejemplo que las cutículas, las manos y los antebrazos tienen que estar exentos de cualquier tipo de lesión, ¿cierto? Como por ejemplo úlceras, abscesos, cualquier cortadura, no debería tener, ¿cierto? Nada que sea abrasiones. Y
Si tengo abrasiones en la piel que son importantes, debería estar cubierta con algún tipo de apósito impermeable, como por ejemplo con duodermo, ¿cierto? Y si tiene lesiones que estén activas, no deberían prestar atención directa a los pacientes. ¿Por qué? Porque están expuestos al riesgo, ¿no es cierto? Están exponiéndose a un riesgo ellos y exponiendo al riesgo a pacientes. Entonces es importante que nosotros cuando tenemos algún tipo de lesión cutánea, vayamos a donde nuestro médico ocupacional, quien tiene que garantizarnos, ¿cierto? Que garantizarnos una atención oportuna para que no estemos en riesgo. Y justo ya me trajeron, esta de aquí, es mi lámpara de negra, no sé si pueden observar, ¿sí ven? Esta es mi lámpara de luz negra. Y esto de aquí se llama Fluo UV, lo voy a abrir. Este se llama Fluo UV o Fluo AB, también se llama, ¿cierto? No sé si se puede observar, se llama Fluo AD. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer una supervisión o vamos a hacer educación en lavado de manos? En mi caso, nosotros tenemos un paciente que está muchísimos años aquí, como muchísimo tiempo aquí en el hospital, ya va a cumplir 2 años en el hospital, un paciente en la terapia intensiva. Entonces, para nosotros fue súper difícil que su familia nos ayude a hacer control de infecciones. Entonces, una de las técnicas que utilizamos fue el Fluo AD. ¿Cómo haces? Te pones, bueno, yo voy a utilizar un poco, 2 ml de Fluo AD, ¿cierto? No voy a utilizarlo en todo. Haces la técnica de higiene de manos, ¿no es cierto? 5 veces, 5 veces, 5 veces, 5 veces, ¿sí? Toda la técnica como deberías hacerla. ¿Sí? Y en teoría, si es que utilicé ya el alcohol gel, deberían estar limpias mis manos, ¿sí? Entonces, posterior a esto, ahorita no me puse lo suficiente, me puse un poco nomás, porque como estamos dando clase, mira, voy a apagar la luz para que puedan observar. Ya apagué la luz. Miren aquí, por ejemplo, aquí no me puse el flúor, ¿no es cierto? Miren cómo está. Pero miren en donde me puse el flúor. ¿Sí ven? Miren cómo se ilumina. Miren cómo se ilumina donde me puse el flúor y miren que acá no se ilumina, ¿sí ven? Pero miren aquí. Miren aquí. Se ilumina, aparecen focos. ¿Sí? Esto es como hacemos con luz negra. Esta luz negra se utiliza también, mire, aquí ya no me puse y ya no ilumina igual que acá. Esta luz negra se utiliza, o la utilizo en mi caso, cuando estoy haciendo control de limpieza y desinfección. Sí, cuando estoy haciendo control de limpieza y desinfección, tú pones una especie de cebos con un pincel, vas poniendo, ¿no es cierto? Anotas en dónde pusiste y al otro día les haces después de que han hecho el menaje, tú lees a ver si es que persisten ahí los sebos. Si hicieron una buena técnica de limpieza y desinfección, no deberían estar los sebos ahí, es decir, ya debería haber desaparecido el flujo UV. Pero si sigue ahí es porque lo hicieron bien y tienen que volver a hacer. Por lo general, yo lo realizo esto cuando estoy haciendo control de limpieza y desinfección de superficies. Entonces, esta es una buena técnica para fomentar la adherencia a la higiene de manos. Súper buena, la verdad es que a mí me funciona mucho. Déjenme 2 segundos.
Me limpio mis manitas porque siempre. Sigamos. Ya hablamos de lo que es desaconsejar cuando tenemos lesiones en las manitos o lesiones cutáneas, ¿no es cierto? Tenemos que fomentar también. ¿Y qué voy a fomentar? Tengo que fomentar, ¿no es cierto? Que mis pacientes, o no son mis pacientes, mi personal, ¿no es cierto? No utilice uñas largas. Recordemos que el esmalte de uñas y las joyas siempre van a ser obstáculos para la higiene de manos y van a favorecer ¿a qué? A la proliferación de microorganismos, de bacterias, virus, hongos, ¿cierto? En nuestras manos. Cuando tenemos de repente estos espacios o fisuras bajo las uñas que son artificiales o uñas postizas que le llaman, ¿no es cierto? Van ahí a proliferar hongos. De hecho, tuvimos ahora recién un congreso de control de infecciones. Estamos teniendo un congreso de control de infecciones y todavía estamos en la parte online del congreso, ¿no es cierto? Y te dicen allí, ya hay expertos internacionales, que ni siquiera estas uñas en gel, que había un poco de polémica ahí, que estas uñas en gel podrías utilizarlos, pero no. Se desaconseja totalmente el uso de esmaltes, ¿no es cierto? Se desaconseja el uso de esmaltes y hay que fomentar las uñas cortas, hay que fomentar evitar el uso de joyas, el uso de relojes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a ser perjudiciales y ahí van a acumular muchos microorganismos. Por ejemplo, nosotros alguna vez teníamos un compañero que no le gustaba sacarse el anillo de matrimonio ni para lavarse las manos. Y alguna vez yo le dije, a ver, véngase. Entonces, si no se quiere sacar el anillo, pues no importa. Vamos a hacer un control a su anillo con, le hicimos un control con hisopo de ATP, ¿sí? Utilizamos, como es luminometría, el hisopo de ATP le pasamos en toda la mano limpia, ya lavada, y debajo del anillo otro hisopo. Debajo, en la mano tenía como 20 unidades relativas de luz, y debajo del anillo tenía casi 100.000, más de lo que estaba en la taza de baño. Entonces es increíble la suciedad que generan los accesorios. Entonces mejor que no, ¿cierto? Muchas veces en los hospitales o mis compañeros me dicen, pero bueno, ¿y qué tan largas podríamos tener las uñas? ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia no deben sobrepasar las uñas la yema de los dedos, ¿cierto? No debe sobrepasar la yema de los dedos, nunca. Nunca sobrepasar la yema de los dedos. Si ya sobrepasa, está muy larga. Puede romperse un guante o va a haber microorganismos allí que se proliferen, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta, cuando estamos hablando de lociones, de cremas para manos, por ejemplo, que debemos tener cuidado con el uso de cierto tipo de cremas para las manos, ¿no es cierto? Porque si es que, por ejemplo, estoy compartiendo esta crema, los tubos de loción o de crema se puede tener un tipo de contaminación cruzada, ¿no es cierto? No puedo compartir ni mis lociones ni las lociones de mis pacientes, es decir, darle a un paciente un poco de lo de otro paciente, no lo haga, es preferible que no lo haga, ¿cierto? También es importante que debemos utilizar nosotros, las personas que tenemos dermatitis de contacto, por ejemplo, debemos utilizar cierto tipo de lociones para manos o productos que sean hidratantes para el cuidado de la piel, con el fin de ¿qué? De reducir la dermatitis de contacto y la sequedad que nos provoca, por ejemplo, la clorexidina. En mi caso, a mí la clorexidina me pela las manos apenas me las lavo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apenas me lavo las manos, espero un momento, ¿sí?
me pongo mi crema hidratante, mi crema humectante, que es una crema medicada, y con eso estoy mejor. Si no me pica, se me ponen rojas, ¿cierto? Pero hay que tomar en cuenta que nunca se deben utilizar cremas para manos con derivados de petróleo que contengan vaselina. ¿Por qué? Porque estos derivados de petróleo que tienen vaselina van a dañar los guantes de látex, ¿sí? Van a generar microperforaciones más grandes de las que el guante de látex tiene y van a dañar. Entonces usted lo va a poner en riesgo. No utilice ese tipo de lociones. Siempre tienen que ser lociones que sean hidratantes a base de agua, ¿cierto? No a base de derivados del petróleo ni con base, ¿ok? Y ahora bien, cuando estamos haciendo la antisepsia quirúrgica, ¿no es cierto? Mire, la antisepsia quirúrgica, hay que tomar en cuenta que siempre, o lo mismo que siempre, para la higiene de manos. Tengo que quitarme los anillos, relojes, nunca debería utilizar en realidad ni anillos, ni relojes, ni pulseras en el hospital, ¿no es cierto? Nunca jamás, ¿sí? Y tengo que estar con mis manos sin nada antes de empezar con la higiene de manos. Y están totalmente prohibidas. No se debería permitir que alguien opere, que alguien circule, que alguien esté con uñas artificiales o con esmalte. ¿Sí? No se debería permitir. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar, ¿no es cierto? Los lavamanos del área quirúrgica deberían estar diseñados para reducir el riesgo de salpicaduras, es decir, que deberían tener una poceta ahí, ¿cierto? Honda, ¿ok? Si siempre debo tomar en cuenta que debería haber hecho una verificación de la calidad del agua, por lo menos una vez al año, y eso es lo que te está pidiendo actualmente la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, te está pidiendo la calidad de agua y la calidad de aire. ¿Para qué? Para que se asegure que si haces una buena técnica, si tienes un buen producto, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si tienes un agua que está mala, que tiene coliformes? Si tú te estás lavando las manos con esa agua, no estás garantizando, ¿cierto? A pesar de que el personal hace bien las cosas y todo lo demás, si es que no tengo una buena calidad de agua, pues no puedo garantizar. Entonces es importante eso, chicos. ¿Y cómo voy a hacer la técnica? Observe aquí, por favor. En primera instancia, lo que voy a hacer es que voy a tomar mire, voy a poner aproximadamente 5 ml, ¿no es cierto? No me sale mi punterito. Ahí sí. Aproximadamente 5 ml, ¿no es cierto? O 3 aplastaditas, ¿sí? Del producto en la palma de la mano, ¿ok? Mire, usando el codo, el brazo para el dispensador. Posteriormente, ¿no es cierto? Impregno la punta de los dedos de la mano dominante con el producto para descontaminar debajo de las uñas. 5 segundos o 5 veces, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hago? Mire, ¿no es cierto? ¿Sí? Por la mano, el antebrazo hasta el codo. Todo, me aseguro de todo distribuir, ¿cierto? Y sigo hasta que la solución hidroalcohólica se haya secado. Luego, ¿qué hago? Con la otra mano, ¿cierto? Con la otra mano, el otro brazo. Sigo, hago lo mismo, ¿no es cierto? Hasta que se haya secado. Y posteriormente, ¿qué hago? En el tercer paso voy a coger y hago una higiene de manos normal. Esa es la manera correcta como debería ser, ¿no es cierto? La antisepsia quirúrgica con un preparado de base alcohólica, como por ejemplo ustedes tienen. ¿Cuál? ¿Cuál es el que tienen en quirófano? ¿Alguien recuerda el nombre?
¿no? El Avagard, ¿no es cierto? Avagard. Es de Johnson. Muy bueno. Y ahora bien, vamos a hablar del uso de EPP, ¿no es cierto? Del uso de EPP. ¿Qué podemos hablar del uso de EPP? Esta es la precaución estándar número 2, ¿no es cierto? El EPP se refiere ¿a qué? Se refiere a una serie de barreras, ¿sí? A una serie de barreras que se van a utilizar solas o se pueden utilizar combinadas. ¿Para qué? Para proteger la piel, las membranas mucosas, la vía respiratoria, la ropa, del contacto con fluidos, con secreciones o con secreciones infecciosas, ¿no es cierto? Con agentes infecciosos. Hay que tomar en cuenta que vamos a elegir los EPP dependiendo de la naturaleza del riesgo que nosotros estemos teniendo, ¿no es cierto? Siempre. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar, bueno, después vamos a hablar de los tipos de aislamiento y ahí vamos a hablar de los EPP que necesitamos. Ahora bien, es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando estamos hablando del equipo de protección personal, que empieza mi equipo de protección personal, empieza en mi uniforme, ¿no es cierto? En mi uniforme. ¿Cómo tiene que ser el uniforme correcto? 2 piezas. Y yo siempre acá peleo en los hospitales y peleo en mi hospital también. ¿Para qué? Bueno, porque ahora han salido a la moda muchísimos modelos de uniforme. Pero ¿qué pasa? Que no cumple con una norma básica, ¿no es cierto? Mire aquí, 2 piezas que tiene que ser un cuello, una blusa, camisa, como usted quiera decirle, que sea holgada, cuello en V, manga corta. ¿Por qué tiene que ser manga corta y usted no tiene que estar con un buzo por debajo? No buzo por debajo, ¿por qué? Porque para la higiene de manos, ¿qué te dicen? No puedes tener nada bajo el codo. ¿Y qué pasa? A veces uno está pasando, haciendo alguna supervisión y están con buzos manga larga. Y tú les dices, ¿pero por qué está con eso? Que tenía frío. Es que usted no sabe lo que es velardo. Y sé, sí velaba antes. Pero ¿qué es el problema en realidad? Que si usted se pone un buzo, manga larga, ya no está cumpliendo la higiene de manos, las condiciones de higiene de manos que te dicen nada bajo el codo. ¿Y qué te dice la estrategia multimodal de higiene de manos? Cuando te están evaluando la estrategia multimodal, allí en los puntos de la estrategia te dice nada bajo el codo, no tiene anillos, no tiene reloj, tiene uñas cortas, todo eso te ve la estrategia multimodal. Entonces, no deberías tener nada bajo el codo. Es decir, que nuestra blusa debe ser hasta aquí. Si usted tiene frío, ¿qué tiene que hacer? Póngase una blusita por debajo, no en quirófano. Ojo, para velar, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene que ser cuello en B, tiene que ser cuello en B. Se ponen unos hasta acá. ¿Pero por qué está con eso? Es que hacía frío, doctor. Es que estoy con gripe, doctor. Sí, pero ¿y qué pasa cuando usted se pone la bata? Mire la bata, tiene cuello redondo la bata. El cuello redondo garantiza que su uniforme no se exponga a los fluidos corporales, ¿no es cierto? Pero si usted está puesto un cuello japonés, si está puesto este cuello de tortuga, ni sé qué, que le dicen, esta bata va a estar por debajo y se va a ensuciar su cuello. Entonces ya no le está protegiendo la bata, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser cuello en B. ¿Por qué no puede ser estos pantalones jogger que están a la moda con un puño que se ven muy bonitos? Y yo, un director me decía el otro día, que yo le decía, no pueden utilizar ese tipo de pantalones. Me decía, no, es que yo tengo tobillos bonitos. Y yo le decía, ¿y? ¿Por qué? Porque si usted se pone, aunque tenga tobillos bonitos, ¿cierto? Sus tobillos bonitos van a quedar desprotegidos. ¿Y qué tal si es? Yo soy médico. Se me ha regado la orina de los pacientes algunas veces. Me han vomitado los pacientes un par de veces.
Alguna vez intubando a una paciente que tenía un edema agudo de pulmón, salía agua por ese tubo endotraqueal que le puse como, no, era millares surgir, no, era una cosa impresionante cuánta agua salía, ¿no es cierto? Full agua. Entonces, me bañé toda, se me han mojado mis pies con orina. Alguna vez me pasó. Se zafó la bolsa en una cirugía, la Lisen no le había puesto bien, no le había sujetado, no sé, y se explotó la bolsa de orina y nos bañó a todos. ¿Qué pasa si estás vaciando un tubo torácico? ¿Qué pasa si estás tratando de vaciar la bolsa de orina? Este pantalón basta ancha protege tus tobillos, ¿sí? De salpicaduras, de cualquier tipo de lesión. Cuando tus tobillos están expuestos a microorganismos, están expuestos a VIH, están expuestos a hepatitis B, a hepatitis C. ¿Sí? Entonces, la basta ancha te protege. Los zapatos, no zapatos con huequitos. ¿Por qué? Tiene que ser de un material que sea lavable. Lavable, que no absorba el líquido. Porque si se te derrama algo, ¿y qué tal que tienes una lastimadura en el pie? Se te derramó el líquido del tubo torácico del paciente que tenía VIH y se te metió por tus hermosos zapatos Crocs y te infectaste. Entonces es importante, todo tiene un porqué. Nada de accesorios, ¿no es cierto? Puedes utilizar, sí, se puede utilizar, podemos utilizar las mujeres todos los aretes que quieras. De hecho, yo utilizo como unos 5 en una oreja. 1, 2, 3, 4, 5. Pero todos son chiquititos, muy pequeños. Entonces, para nada intervienen en una cirugía, por ejemplo, no tengo que correr riesgo de que se caiga, no tienen que ser largos para que estén tocando ahí, ¿no es cierto? Tiene que ser algo muy pequeño. El cabello tiene que estar amarrado, tiene que observarse la nuca, ¿sí? Ya uno ya se convierte en una práctica diaria, que incluso la tienes en tu casa. Yo, por ejemplo, aquí nunca me suelto el cabello. Muy rara vez me suelto el cabello. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a utilizarlo amarrado. Lo tengo bastante corto, ya no lo tengo largo, lo tengo muy cortito, pero trato de amarrármelo. ¿Por qué? Tenemos compañeros que tienen un cabello súper largo, como Pocahontas, y están haciendo alguna curación y las niñas internas con todo su cabellito están contaminando al pobre paciente. Y después pasan a otro paciente y con ese mismo cabello dejándole un montón de inóculos, ¿no es cierto? Entonces, cabello corto, ¿cierto? Uñas cortas, ya sabemos cómo tenemos que estar. Entonces, recuerden que el EPP empieza desde el uniforme, ¿cierto? Y ahora el uso de guantes. El uso de guantes nos proporciona una protección completa contra la contaminación en las manos. Recuerde que los guantes el uso de guantes es muy importante, ¿no es cierto? Muy importante. Cuando un trabajador de la salud usa guantes, esto no significa, ojo, no significa que puede omitir la higiene de manos. ¿Y esto por qué les digo? Porque hay ocasiones que se ponen un par de guantes al iniciar la visita y se cambian al final, ¿no es cierto? No, para nada. 5 momentos de higiene de manos. Y ojo, es higiene de manos, no higiene de guantes. Porque yo, si es que le pongo alcohol encima del guante, estoy dañando su estructura y se van a crear microperforaciones, ¿no es cierto? Entonces es importante que tomemos en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, tengo que ponerme guantes cuando se prevé un contacto con sangre, con secreciones, con fluidos. Tengo que lavarme las manos antes de utilizar guantes y después de utilizar guantes. Siempre, por ejemplo, podría utilizar guantes cuando tengo alguna herida en la mano, pero 5 momentos de higiene de manos también podría hacerlo, ¿no es cierto? Después de cada paciente me saco los guantes. Siempre me saco, los elimino, ¿cierto?
Nunca voy a utilizar el mismo par de guantes para atender a más de un paciente. Nunca, jamás. ¿Ok? Nunca, jamás. Siempre me saco los guantes y me lavo las manos. Ojo, no se olviden, nunca. Al menos si es que, por ejemplo, voy a tocarle al paciente, toqué una parte que está contaminada y voy a topar una parte limpia, ¿sí? Elimino los guantes, me pongo otros guantes y sigo. Elimino los guantes, me lavo las manos, me pongo otros guantes y sigo. Y esa es la mano, ¿ok? Es importante que tomemos en cuenta algo. También es importante que tomemos en cuenta que estos guantes no nos proporcionan a nosotros una protección completa contra la contaminación de las manos, que es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Porque pueden tener unas microperforaciones que podrían a nosotros contaminarnos o contaminar al paciente. Por esas microperforaciones podrían filtrarse patógenos que sean oportunistas. Por eso es importante que nos lavemos las manos antes de utilizar los guantes. ¡Ojo! ¡Ojo! De ninguna manera el uso de guantes modifica las indicaciones o los momentos de higiene de manos. Tengo que hacer los 5 momentos de higiene de manos. Y ojo, no es higiene de guantes, sino higiene de manos, ¿no es cierto? Tengo que usar guantes cuando prevea contacto con sangre o con otros fluidos. Siempre retirar los guantes y cambiar de guantes entre paciente y paciente, ¿no es cierto? Y siempre tengo que cambiar si es que voy de una zona limpia a una zona, desde una zona contaminada a una zona limpia del mismo país, ¿cierto? Siempre es importante esto. Si tengo personal de salud que tiene, ojo, y aquí es importante que si es que usted tiene dermatitis o tiene algún tipo de problema con el guante de látex, tiene que informar a salud ocupacional. ¿Para qué? Para que ellos hagan el análisis de riesgo, ¿sí? Y el hospital debería proveerle guantes de nitrilo en caso de que no pueda utilizar por alergia al talco, por alergia al látex, ¿no es cierto? Debería el hospital procurar o distribuirle los guantes que usted necesita. Esto es bastante importante, no se olvide. Pero esto, ¿en base a qué? En base a un informe de salud ocupacional. ¿Ok? Y esta es la pirámide de uso de guantes que les invito a que la observen, por favor, ¿no es cierto? Para facilitar la toma de decisiones cuando o no se tiene que utilizar los guantes, ¿sí? Se presenta esta pirámide que es la pirámide sobre el uso de guantes, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A las precauciones estándar y precauciones de contacto. Ojo, el lavado de manos debe hacerse cuando la situación lo amerite, independientemente del uso o no uso de los guantes. Y aquí tiene usted una zona naranja que es cuando voy a utilizar guantes estériles, como por ejemplo que en un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Esta zona más tomática, que es cuando voy a hacer, cuando debo utilizar guantes limpios o guantes de manejo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando voy a tener contacto con sangre, cuando le estoy poniendo al paciente, moviendo una sonda vesical o limpiando o vaciando la bolsa de recolección de orina, ¿cierto? Y aquí no utilizo guantes nunca, ¿no es cierto? En la zona ploma, no, cuando le voy a tomar la presión al paciente, no utilizo guantes. Ojo, pacientes limpios. Ya después hablaremos sobre lo que es, sobre lo que son los aislamientos, ¿cierto? Y ahora bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? Ya creo que estamos con sueñito. Entonces les he dejado una pequeña frase que dice, valora cada día de tu vida, aprecia las cosas pequeñas, sigue avanzando y entonces inspirarás a las personas que están a tu alrededor.
Al inyectar, sí, debe utilizar guantes al inyectar, Hortensia. ¿Por qué? Porque usted no sabe si es que ese paciente se mueve y recordemos que el guante te ayuda a que se quede una parte de la sangre, ¿no es cierto? Si tú te pinchas, se va a quedar una parte de la sangre en el guante, ¿sí? Entonces, sí, si vas a utilizar cortopunzantes, utiliza guantes, utiliza guantes. Recuerden, cuando estamos hablando de EPP no es desperdicio. No existe el desperdicio, no existe el desperdicio, la protección es lo importante, ¿sí? Y es una cosa que tenemos que aprender a desaprender, ¿no es cierto? Hay ocasiones en que, bueno, ahora ya no tanto, yo me acuerdo entré a todo lo que es epidemiología en el 2019 y yo les decía a mis ¿por qué está reutilizando la bata? 8 horas reutilizando la bata. ¿Por qué reutiliza? Es que no hay batas y hay que ahorrar. ¿Por qué tiene que ahorrar? No se da cuenta que al ahorrar una bata, me infecta un paciente y ese paciente, yo justo ahorita estoy haciendo un estudio de costos de las IAS. Un paciente con una neumonía asociada a la ventilación mecánica vale 5 veces más su estancia hospitalaria que un paciente que no se contamina. Entonces estamos hablando de 25,000 o 30,000 dólares frente a 5 o 6,000 dólares. ¿Sí? Imagínense qué ahorro es para las casas de salud comprar EPP mejor antes que pagar esa estancia hospitalaria de los pacientes que se nos infectan, ¿no es cierto? Y peor aún si nos infectamos nosotros. Imagínense lo que es. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de bioseguridad es protección. Bioseguridad, protección para mí, protección para el paciente, protección para los familiares, protección para el ambiente. ¿Ok? El día de mañana vamos a seguir en este tema, ¿sí? Bioseguridad hospitalaria. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Vayan a merendar. Mañana venimos, nos encontramos con un cafecito aquí y nos vemos mañana a las 8. Les mando un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, estimada doctora, pues como siempre, muy interesante la capacitación el día de hoy. A nuestros estimados participantes, de la misma manera, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Pues si no hay más preguntas sobre el tema, será hasta el día de mañana. Muy Hasta buenas noches. mañana. Muchísimas gracias. Un abracito.